Quiero que escuches esta historia. Es indigno, es asqueroso y realmente causa bastante estrés en aquellos quienes los escuchan la actitud de los ancianos, quienes se creen que por su edad son capaces de saberlo todo y que sus decisiones son las mejores, sin importarles el sentido común. Pues a esto quiero llegar. Capítulo número 7 de Goblin Slayer. Seguramente tú no podrías percatarte de este aspecto porque solo se resalta dentro de la novela. Cuando el grupo del Goblin Slayer logra derribar al, no recuerdo bien su nombre, pero conocido también como el Brontosaurus, miren esta estupidez. Los ancianos del pueblo élfico lo consideraron como una atrocidad. Lo consideraron como una falta de respeto ante este señor. Miren esa estupidez. Tras el hecho de que el Goblin Slayer los salva, evita que la aldea de los elfos sea destruida, su fuente, su pueblo masacrado, ellos empiezan a decir que estas acciones de disparar una flecha en contra de aquel que detiene las aguas representaba una ofensa a los dioses. Cuando escucharon estas deliberaciones, las dos hijas, las dos princesas de la aldea de los elfos, no fueron capaces de aguantar más estas estúpidas deliberaciones y se fueron. Empezaron a hablar a las cercanías y comentaron acerca de su viaje y su vida, mientras empezaban a maldecir a esos ancianos que realmente no tenían materia gris, arraigados a culturas y tradiciones tan arcaicas que simplemente no merecía la pena prestar atención ante sus decisiones. También, téngase en cuenta que los mismos elfos, al vivir casi una eternidad, las decisiones que toman son realmente lentas como el infierno. Todos los humanos o cualquier criatura mortal que tenga una vida ligeramente corta se burla de ellos por la velocidad con la cual estos actúan. Para situaciones de emergencia se lo toman con una calma tan miserable que podrían pasar muy bien 5, 6, 7 años y ellos no han hecho nada ante los problemas que se le presentan bajo la excusa de que están proyectando sus decisiones a milenios, a siglos en el futuro. O sea, ¿qué clase de estupidez puede crear la inmortalidad? Mi amigo, sé bienvenido a este video. Esta es una comparación entre el anime y la novela de la serie de Goblin Slayer, segunda temporada, capítulo 7. Quizás estés un poco interesado en descubrir las principales diferencias que podríamos encontrar, como datos eliminados, escenas cortadas o diálogos omitidos. Así que si te interesa, te invito muy amablemente a que te sientes y nada, empecemos estas comparativas con número 1. Vean este pequeño detalle que es bastante interesante. Cuando el Goblin Slayer confunde a Mukele Muvende, a este Brontosaurus, con un elefante, él estaba muy alejado de la realidad porque la verdadera naturaleza de este monstruo es la de una hidra. Sí, así como lo estás escuchando, mi amigo, esta cosa es una hidra, de las que tienen bastantes cabezas dentro de un mismo cuerpo. Pero la razón por la que solo tenía una es porque esta era muy joven. A medida que ellas se envejecen, a medida que trascienden en el tiempo, más cabezas les crecen y más fuertes y destructoras se hacen. Por eso, esta podría ser considerada como un bebé. Y aquí viene lo realmente curioso. Incluso, a pesar de que era considerada como una bebé, incluso los ancianos de esta aldea, que eran los más longevos que podrías encontrar, la conocían desde ese entonces. Podría significar que para que una de estas criaturas empiece a tener más cabezas, muy bien podrían tener varias decenas o centenas de milenios. Interesante, ¿no? Número 2. También conozcan este pequeño detalle. ¿Por qué esta hidra era realmente tan importante para el bosque en general? El motivo radica en su función. Resulta de que ella se encargaba de destruir las represas que se formaban de manera natural e impedían el transcurso del río. Esta, a medida de que avanzaba, destruía todos estos desechos acumulables. Entonces, si de repente su presencia desapareciera, si él muriera,
las consecuencias ecológicas serían devastadoras, las aguas se estancarían y seguramente muchas partes del bosque morirían por la falta de hidratación. Este era el vital papel e importancia que el Brontosaurus poseía. Muy bien, ¿cómo es que ese pequeño goblin se las arregló para tratar de mover a esa hidra por el bosque a pesar de que no tenía riendas? Pues bueno, estos infelices desgraciados tienen sus métodos. Le pudieron poner una silla de montaje, una silla de cabalgata, y luego, desde esa posición, utilizando armas filosas, punzantes, empezaron a golpear la parte trasera de la hidra, irritándola, molestándola y haciendo que ella se mueva de la misma forma como lo haría un toro furioso. No había dirección, pero entre más la molestaban, más destrozos generaba. Y si de pura casualidad llegaran donde se encontraran esos elfos estúpidos, seguramente estarían ganando sin importar cuál fuera el resultado. Número 4. Cuando la alta elfa empezó a tratar de buscar el mejor ángulo para atacar al goblin, ella disparó primero una flecha. Esta flecha no fue capaz de atravesar al Brontosaurus como se mostró en el anime. De repente, porque había rebotado en las escamas, el pueblo empezó a indignarse. Principalmente los arqueros, los demás elfos empezaron a organizarse alrededor de esta bestia para tratar de defenderla, pero ninguno se atrevió a lanzar una flecha por miedo a lo que la misma representaba. Entonces, vieron con malos ojos cómo esta traidora, como esta rezagada, sí fue la primera en dar el paso y tratar de detenerlo utilizando la violencia. La primera flecha falló y los demás compañeros Ranger arqueros empezaron a mirarla con indignación. Pensaban de que no era digna, de que su talento era miserable. Y es por eso que ella, molesta, trata de buscar el mejor ángulo y la mejor posición para tratar de darle al jinete en su espalda. Y ahí es la razón del por qué tiene que tensarse en una liana y utilizar sus dientes para tensar el arco. Para que, así, sus demás compañeros elfos no sientan ese sentimiento de superioridad ante su pericia. Número 5. El sacerdote dragón estaba muy, pero muy emocionado por tener la oportunidad de poder enfrentarse a uno de sus antepasados. Los Naga eran la raza por la cual él provenía, pero la hidra era mucho más antigua que ellos. Por lo tanto, su corazón empezó a latir de emoción y regocijo. Es más, la posibilidad de morir en este enfrentamiento era tan real, pero no le importaba para nada. Decía que sin importar el hecho, sin importar el resultado, él ya había ganado. Morir en un combate contra una criatura gloriosa como esta sería el máximo honor para su raza, y si lograba someter tendría mucho más honor porque estaría protegiendo a sus amigos y traería una gloria inmerecedera por haber conquistado esta prueba. Número 6. ¿Qué le lanzó el Goblin Slayer en ese tarro directamente a los ojos a la hidra? Pues simplemente era una mezcla de pimienta y insectos molidos. Básicamente algo que nadie quisiera tener entre los ojos, muy molesto y bastante tedioso. Pero su función era hacer que este Brontosaurus ya no pudiera ver nada y facilitarle la manera de derrotarlo. El motivo era porque una vez estuviera sufriendo no podría racionalizar, ver ni tampoco defenderse. Ahora solo quedaría la trampa de los pies y todo saldría bien. Número 7. La colita que estás viendo al fondo realmente estaba muy estresada por el trabajo que se le había encomendado. Ella tenía que facilitarle los libros a la doncella de la espada para que pudiera leerlos, pero este trabajo era realmente difícil, porque estos libros eran gigantescos, grandes y pesados. Incluso algunos tenían cubiertas de acero y hierro, ornamentados por piedras lujosas que le daban un peso fuerte. Cada tomo fácilmente podría estar tanqueado en los 20 kilos. Y después de que ella terminara de leer, tenía que volverlo a poner en su lugar, acto que realmente le causaba muchísimas quejas.
Pero lo verdaderamente interesante es que ella realmente quería dejarle el trabajo a los eruditos del dios de conocimiento, pero no podía en esta oportunidad, porque principalmente quien estaba en esta situación era el arzobispo de la iglesia, la persona a quien ella más se le encontraba dedicado. Es más, era su sirvienta personal. Por lo tanto, no podía cederle esta labor, y aunque le doliera y le molestara, tenía que aceptarlo. También quiero que escuches esta curiosidad. Resulta de que la doncella ciega puede leer libros solamente distinguiendo la tinta con el papel. No necesita que haya ningún bordado ni nada por el estilo. Solo le basta ese tacto y esa ínfima diferencia para poder sentirlo perfectamente. Número 8. ¿Qué sueña la doncella de la espada y actual arzobispo de la iglesia con el Goblin Slayer? Pues antes de que se conocieran, antes de que los dos finalmente pudieran hablar, ella solía despertarse agitada en medio de la noche y corría directamente a la iglesia para rezar. La sirvienta, quien siempre la acompañaba, se daba cuenta muy bien de este hecho, pues ella afirmaba tener pesadillas con los goblins en donde ella era constantemente torturada y violada. Pero rápidamente, después de conocer al Goblin Slayer, estos sueños dejaron de ser tan recurrentes, porque cada vez que se encontraba atrapada, cada vez que era arrinconada, el Goblin Slayer llegaba para salvarla, masacraba a todos y esta era rescatada, motivo por el cual su amor era cada vez más profundo y fuerte. La sirvienta comenta en sus propias palabras que desde hace 1 año y medio, la doncella de la espada ya no se levanta en medio de la noche llorando y asustada. Ahora duerme plácidamente y espera con ansias la hora de dormir. Número 9. La fabricación del elixir es un secreto muy bien guardado por los elfos. De hecho, entregárselo al Goblin Slayer significa un acto de gran confianza. Su receta está basada en varios frutos del bosque, bayas, savia de árboles y está tapado por una de las plantas míticas que se utiliza para la sanación. Por estos mismos hechos y acontecimientos solo tiene un solo uso y una vez destapado, si no se ingiere de forma inmediata, pierde sus efectos. Por lo tanto, es un salvavidas único que no se puede desperdiciar. Número 10. ¿Qué pensaron los goblins cuando miraron una embarcación acercándose por el río? Pues la verdad, a ellos se emocionaron tanto por el hecho de tener una nueva presa que no empezaron a razonar en lo más mínimo. Decían que si eran aventureros hombres, utilizarían sus cuerpos para comérselos en un gran banquete junto a todos, y si eran mujeres las violarían hasta el cansancio. Pero lo que realmente radica en la curiosidad es acerca de la neblina. De que hubiera neblina es beneficioso para las emboscadas, y los goblins realmente no sentían nada en particular por esto. Si tenían suerte, ellos siempre me decían de que la vida era muy complicada, muy difícil. Entonces, estar expuesto a estas circunstancias realmente es algo que el destino debería favorecerles. De vez en cuando, uno que otro acontecimiento que los ayude es lo mínimo que se puede esperar de los dados. Número 11. Una leve descripción acerca de los cadáveres. Los goblins son unos malditos infelices y ellos torturan con bastante frecuencia a los prisioneros que tienen. Pero una gran duda que pasaba por la mente del Goblin Slayer y los compañeros es si estos sujetos que fueron empalados lo fueron mientras aún seguían vivos o una vez fueron asesinados. Quizás era muy de goblins hacerlo mientras aún seguían vivos, mientras aún luchaban y se retorcían. Por eso la piel de muchos de los que aún estaban descompuestos se encontraba bastante demacrada. Se notaban signos de una agonía increíble porque se encontraban expuestos al medio ambiente mientras lentamente la asta empezaba a seguir moviéndose por su cuerpo hasta que finalmente atravesaba y destruía sus órganos internos y finalmente murieran. Pero la agonía era tan alta que los goblins seguramente se regocijaban por eso, lo disfrutaban y lo anhelaban.
Número 12. Ese fuerte que estaba deteniendo las aguas tenía unas características muy especiales, porque él mismo era tan bien construido que seguramente las manos enanas tuvieron que involucrarse en esto, pero la armonía que tenía con su entorno, que no lo destruía y convivía perfectamente con él, era algo típico de los elfos, pero esa contextura, esa capacidad estratégica de defender y la dureza de sus artilugios de defensas era tan bélico que pues seguramente venía de los hombres lagarto. Esto significaba que la construcción había sido hecha y planeada con la ayuda de todas las especies. Por lo tanto, era algo que seguramente se remontaba de la era mítica. Y bueno, señores, aún tendría unos cuantos datos más, pero ya me cansé, así que te los debo para la siguiente entrega. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Este fue tu amigo y mi vecino el viejo Miguel y te deseo una feliz noche, mi amigo. Adiós.